Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Departamento de Física, Asignatura Física 1, tema Dinámica de cuerpo rígido, tercera parte de 3. Hemos enunciado los contenidos previos que se refieren a la parte introductoria de la dinámica de los sistemas de partículas, la cinemática vectorial, los teoremas de conservación. Y en la parte de matemática necesitaremos conocimientos de álgebra vectorial, álgebra lineal y análisis matemático. La bibliografía es tal como la habíamos mencionado en las partes anteriores y recomendamos lectura del libro digital de la Cátedra de Física 1, Unidad 6, Dinámica de cuerpo rígido. La teoría elemental que recorrimos en las partes anteriores nos dan los fundamentos de la dinámica del cuerpo rígido y ahora analizaremos aplicaciones de esas partes teóricas que son casos particulares muy interesantes y muy importantes por la consecuencia que tienen en otros casos o en otras situaciones problemáticas. Básicamente nos dedicaremos a la rototraslación plana, considerando que puede haber rotación alrededor de un eje fijo, que pase por el centro de masa o que no pase por el centro de masa, o sea, que sea paralelo a un eje de simetría. También puede haber una rotación y traslación, y en el caso particular puede haber lo que se conoce como rodar o rodadura. Este rodar se puede dar con deslizamiento sobre la superficie de apoyo o sin deslizamiento sobre la superficie de apoyo. Empecemos con el caso de un cuerpo rígido cuyo eje de simetría está fijo, está tomado por un vínculo y se permite rotar libremente alrededor de ese eje al cuerpo. Por ejemplo, el caso de la máquina de Atwood o de una polea que podemos considerar fija, pero que en este caso posee una masa, o lo que podríamos decir que es una polea pesada o una máquina de Atwood pesada. Tomamos tiempo para leer el enunciado y recorreremos el ejercicio a partir de un sistema de referencia inercial y de un diagrama de cuerpo libre como el que se observa en las figuras. Destacamos que hemos indicado que la masa M1 es mayor que la masa M2 como para orientar el desarrollo de las ecuaciones y que no haya dudas respecto del movimiento que podría tener la máquina. Esta máquina parte de reposo y se la deja en libertad en una región donde hay un campo gravitatorio, en este caso el de la Tierra, con aceleración de la gravedad g. El techo provee un vínculo y entonces no hemos detallado cuáles son la reacción de este vínculo y el peso, debido a que la ecuación del movimiento del centro de masa es trivial, pero quien lo desea hacer puede sumar estas dos fuerzas también a las tensiones T1 y T2 sobre la polea y deberá decir que el centro de masa de la polea permanece con aceleración nula. El diagrama cuerpo libre de los bloques es tal como lo hacíamos para las partículas en el caso de puntos materiales. Aquí surge un problema interesante de aplicación y es cómo podemos operar para calcular los torques de las fuerzas. En este caso, las fuerzas que realizarán torque respecto al centro de masa de la polea serán T sub 1, la tensión de la rama izquierda, y T sub 2, la tensión de la rama derecha. En el caso de máquina de Atwood pesada o de poleas con masa, estas tensiones
T sub 1 y T sub 2 no son iguales en módulo como lo eran en el caso de las poleas de masa despreciable. Entonces, cuando hacemos el producto vectorial, tenemos que utilizar la regla de la mano derecha. Y entonces orientamos los dedos por orden pulgar, índice y medio de acuerdo a el ordenamiento que tiene cada uno de los factores del producto vectorial. Y con eso lograremos establecer la dirección del torque resultante, que será positiva o negativa de acuerdo a si coincide o no con la dirección y sentido que tiene el eje Z. El eje Z en este caso es saliente a la pantalla. En el caso del vector torque de la tensión T sub 1 también es saliente a la pantalla. Y en el caso del vector torque de la tensión T sub 2 será entrante a la pantalla y por lo tanto se lo considerará negativo. En este caso particular vamos a considerar que el vector aceleración angular también es saliente a la pantalla de acuerdo a cómo se ha establecido por la relación de masas que se da como dato. Una vez que planteamos la ecuación de los torques y luego aplicaremos la ecuación de la traslación para sistemas de referencia inercial de ambos bloques considerados como partículas, podemos desarrollar el ejercicio y obtenemos las conclusiones que se observan en esta diapositiva. En cuanto a la relación que hay entre la aceleración angular y las aceleraciones de cada uno de los bloques, podemos mencionar que tenemos que utilizar las relaciones de hilo inextensible para relacionar cómo son las aceleraciones A sub 1 y A sub 2, y vamos a pensar que no hay resbalamiento entre la polea y el hilo, y por lo tanto podremos desarrollar la ecuación de la aceleración angular relacionada con la aceleración tangencial, que será la aceleración que copia, entre comillas, o que representa ese no resbalamiento del hilo sobre la polea. Entonces la aceleración tangencial es la que se proyectará o la que se tendrá que aplicar al hilo, quedando la aceleración normal o la aceleración centrípeta de los puntos de la polea en esos puntos, los de la polea y no los del hilo. Entonces, ahora sí hemos logrado un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y los resultados están expresados en las ecuaciones que se ven en la diapositiva. Analicemos un segundo ejemplo, un segundo ejercicio que tiene que ver ahora con una varilla. Vemos que el centro de masa de esta varilla va a estar en movimiento y hay una rotación alrededor del centro de masa. Otra forma de verlo es que hay una rotación pura alrededor del punto O. Esto vale decir que la varilla va a realizar un movimiento alrededor de un eje que es paralelo a un eje de simetría, o sea, un eje saliente a la pantalla que pasa por el punto O. Bajo esos considerandos vamos a calcular lo que se nos pide en el enunciado, que es el ángulo de inclinación que logra la varilla en el momento donde la reacción normal en el vínculo O se anula. ¿Sí? Entonces elegimos
un sistema de coordenadas intrínseco que va a estar establecido en el movimiento del centro de masa. Porque como sabemos, en el cuerpo rígido, la ecuación de la traslación se refiere a las fuerzas exteriores que están relacionadas con los cambios de movimiento que tiene el centro de masa y no otro punto del cuerpo rígido. Nunca tenemos que perder de vista que el cuerpo rígido tiene infinitos puntos. Por ejemplo, hemos señalado acá el punto O, el punto centro de masa y el punto Q. Entonces, aquí nos es posible presentar dos estrategias de cálculo de los torques, uno referido al punto fijo O y uno referido al centro de masa. Evidentemente, si pensamos cómo es el desarrollo de estas ecuaciones a partir de referenciarnos en el centro de masa, vemos que nos quedan una serie de incógnitas en la ecuación que no nos permite desacoplar o tener esta ecuación en forma sencilla en el primer aspecto, sino que hay que elaborarla a partir de todo un sistema de ecuaciones. Por lo cual resulta más conveniente realizar el cálculo de los torques respecto de algún otro punto permitido. El otro punto permitido es un punto fijo en el laboratorio. En este caso, vamos a tomar al punto fijo O. Este punto fijo O también puede ser supuesto como centro instantáneo de rotación, con la condición también de que ese punto fijo O no solo será centro instantáneo de rotación, sino que será centro de rotación permanente, por lo cual no hay una aceleración posible de ese centro instantáneo de rotación en la ecuación de la cinemática, sino que va a ser cero. También vamos a adoptar este punto O fijo al laboratorio como referencia para calcular las energías potenciales y será nuestro punto de energía potencial cero. En este caso vemos que la ecuación de los torques tiene una expresión la cual queda completamente en función de los datos, ¿sí? Y entonces podríamos directamente hallar a partir de esa ecuación, por supuesto tenemos que utilizar el teorema de Steiner para conocer el momento de inercia respecto del punto O de esa varilla, como lo hicimos en el ejemplo de la parte anterior, y obtendremos entonces la aceleración angular y con ello tenemos uno de los parámetros que nos va a ayudar a calcular esa reacción de vínculo y ese ángulo alfa para el cual esta reacción se anula. Para calcular la reacción normal también tenemos que conocer la aceleración normal o la aceleración centrípeta del centro de masa respecto de este movimiento para el ángulo que hemos establecido como incógnita. Para hacer esto, nos tenemos que plantear si el movimiento de rotación alrededor del punto O es un movimiento conocido. Pero vemos que inmediatamente la aceleración angular no es una constante, por lo tanto, el movimiento cinemáticamente es de difícil descripción, por lo cual es conveniente utilizar una estrategia de energía y de trabajo para poder calcular la velocidad del centro de masa o la velocidad angular del cuerpo rígido y así obtener la aceleración centrípeta del centro de masa. El procedimiento se plantea reconociendo que el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo y por lo tanto se puede plantear conservación de la energía mecánica. Y esta energía mecánica se puede
concebir como una rotación y una traslación, si se considera como referencia al centro de masa, o como una rotación pura alrededor del punto O, que es un punto fijo al laboratorio. Debido a que la estrategia de la rotación alrededor del punto O es más breve, hemos adoptado esta consideración. Y hemos logrado calcular entonces la reacción normal en función del ángulo alfa de inclinación de la varilla en su recorrido. La pregunta era para qué valor de ángulo alfa se anulaba a esta reacción normal. Y entonces, al hacer esto, nos damos cuenta que ese ángulo alfa tiene que ser 53,13 grados respecto de la vertical. Para ángulos mayores, lo sorprendente es que la reacción normal en el vínculo, si ese vínculo está fijo, se invierte, o sea que en vez de apuntar, como hemos indicado en los diagramas de cuerpo libre precedentes, apuntará en el sentido contrario. Surge una pregunta, y esto mecánicamente se puede ver en diferentes videos, qué sucede para ángulos mayores que 53,13 grados con las estructuras que tienen cierta debilidad y no pueden soportar estas reacciones normales en la dirección invertida, o sea, no soportan tracción en la zona de la base. Características de estos espectáculos y con cierta cinematografía en el medio son el caso de las implosiones de edificios y de estructuras muy esbeltas como pueden ser chimeneas. Entonces, vemos que en los casos de esta rotación podemos establecer la aceleración tangencial y la aceleración normal de diferentes puntos, teniendo siempre en cuenta que la aceleración del centro de masa es la que hay que tener en cuenta para el caso de la primera ecuación universal, pero que una vez obtenido ese valor de aceleración del centro de masa, se puede conocer las aceleraciones de los otros puntos del cuerpo rígido. El desarrollo con valores de aceleración 9,8 metros sobre segundo cuadrado nos da que la aceleración total, digamos, la aceleración como vector, tendrá una componente tangencial, una componente normal, y nos da un módulo de 16,63 metros sobre segundo cuadrado, lo cual, sorprendentemente, es un módulo mayor que la aceleración de la gravedad. Esto es debido a la acción de las fuerzas que mantienen a la varilla unida y con forma de cuerpo rígido. Pero si verificamos qué es lo que está pasando con el centro de masa, nos damos cuenta que la aceleración del centro de masa permanece menor que la aceleración de la gravedad, como era de esperarse, debido a que hay una resultante en el vínculo que está condicionando la acción del peso. Otro ejemplo que podemos presentar es el tema de la bicicleta, considerando que está formada por tres cuerpos rígidos que están articulados entre sí. A uno de los cuerpos rígidos lo vamos a considerar de masa despreciable y simplemente está como para armar el conjunto. En este caso el cuadro lo vamos a considerar de esa manera, con una masa despreciable y que simplemente vincula una de las ruedas con otra de las ruedas. La rueda trasera y la rueda delantera la vamos a suponer de igual masa y vamos a suponer que por algún mecanismo, en este caso los pedales y alguna cadena,
se le puede introducir un torque al cuerpo rígido que consideramos como rueda trasera. Para simplificar el hecho de la rueda trasera, la vamos a considerar simplemente como que es un aro de cierto radio R y de cierta masa. Entonces, podemos hacer el cuerpo rígido de la rueda trasera y el cuerpo rígido de la rueda delantera como diagramas de cuerpo libre para poner en evidencia cuáles son las acciones que tenemos aplicadas sobre cada uno de ellos. Vemos que debido a que el marco o el cuerpo de la bicicleta, el cuadro, mejor dicho, de la bicicleta, es de masa despreciable, la tensión T que aplica sobre la rueda trasera es del mismo módulo que la tensión T que aplica sobre la rueda delantera. Por otra parte, habrá posibilidad de tener diferentes reacciones normales y o iguales, no es relevante en este problema, los pesos de cada rueda y las fuerzas de rozamiento, que son en este caso fuerzas de rozamiento estáticas porque el enunciado indicaba que no había resbalamiento y por lo tanto se producirán centro instantáneo de rotación en la rueda trasera y centro instantáneo de rotación en la rueda delantera. Ahora sí tenemos que tener en cuenta que estos centros instantáneos de rotación son realmente instantáneos y que la velocidad de ese punto sea cero en el instante que es centro instantáneo de rotación no quiere decir que no tengan aceleración. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta esa situación para cuando corresponda relacionar la aceleración con la aceleración del centro de masa. Aplicamos los torques, como lo habíamos visto, a partir de los productos vectoriales, que los podemos hacer utilizando la regla de la mano derecha, o lo podemos hacer utilizando este procedimiento analítico que se parece al desarrollo de un determinante. La ecuación de los torques la podemos referir al centro de masa, ¿sí? Y entonces surgirá también la posibilidad de hacerla respecto del centro instantáneo de rotación y parecería ser que esta ecuación es más útil debido a que se eliminan los torques de dos incógnitas que son de tres fuerzas en realidad, pero de dos incógnitas que son la normal y la fuerza de rozamiento. En cuanto a la aceleración, vemos que la aceleración del centro instantáneo de rotación y la aceleración centrípeta del centro de masa se anulan entre sí y nos quedará una relación, al no haber resbalamiento, entre las aceleraciones y la aceleración angular, que corresponde a la condición de no resbalamiento. Con estas ecuaciones podemos calcular cuánto vale el módulo de la tensión que se aplica a la a la rueda trasera y a la rueda delantera. Son de igual módulo debido a que el cuadro lo consideramos de masa despreciable. Mientras que el torque introducido por la cadena se puede calcular a partir de despejar en las ecuaciones anteriores. Para las fuerzas podemos aplicar las ecuaciones de la primera ecuación universal
para sistemas de referencia inerciales, de tal manera que la suma de las fuerzas exteriores de la rueda trasera y la suma de las fuerzas exteriores de la rueda delantera tiene que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa en cada una de las ruedas. Como observamos, la fuerza de rozamiento de la rueda trasera es diferente de la fuerza de rozamiento de la rueda delantera. Esto se debe a que hay una aceleración hacia la derecha y entonces tiene que haber una fuerza neta resultante en el sistema de partículas que acelere a todo el conjunto hacia la derecha. Por otro lado, tenemos que observar de que no hemos utilizado la expresión de la fuerza de rozamiento estática máxima como mu estático por n, porque el enunciado dice que no resbala, y esto sería un error conceptual. En cambio, si hubiera un deslizamiento, tendríamos que haber utilizado esta ecuación en el caso de mu dinámico por n, y al haber deslizamiento no conoceríamos exactamente dónde se encuentra el centro instantáneo de rotación de cada rueda. Entonces, como ejemplo, vamos a proceder en la próxima diapositiva a mostrar un caso donde puede haber deslizamiento. El enunciado pedía hacer un análisis cualitativo de la situación de deslizamiento. Este deslizamiento, si lo pongo en evidencia a partir de un diagrama de campos vectoriales de velocidades, por ejemplo, eligiendo todos los puntos que pudieran pertenecer al cuerpo rígido en una vertical, encontraríamos que la velocidad de los puntos que están en la parte superior de la rueda es mayor que la velocidad de los puntos que están en la parte inferior de la rueda. Y también hay una velocidad intermedia que es la velocidad del centro de masa. Pero al haber deslizamiento, el punto de contacto tiene una velocidad hacia adelante, lo cual provocará una fuerza de rozamiento hacia la izquierda o hacia atrás. Y además, eso hará que el centro instantáneo de rotación esté ubicado en algún punto por debajo de la superficie en donde nos estamos apoyando. Además está decir que tanto el centro de masa como el centro instantáneo de rotación son puntos que se consideran como pertenecientes al cuerpo rígido, pero no tienen por qué tener existencias material respecto de esta situación en la que se presenta el cuerpo rígido. En este caso, al ser la rueda un aro, no habrá masa, un punto material que lo represente, posiblemente en el centro de masa y tampoco en la ubicación del centro instantáneo de rotación. Pero conceptualmente son puntos como que pertenecen al cuerpo rígido. Vemos entonces que este resbalamiento nos priva de tener una posición conocida del centro instantáneo de rotación, pero sí podemos conocer la fuerza de rozamiento dinámica, que ahora sí se puede calcular como mu dinámico por n. Muchas gracias por su atención. Finaliza acá la tercera parte.